El anime es un medio increíble. Una gran parte del amor que siento hacia este se debe a que no solo nos muestra una historia en pantalla, en la que unos personajes interactúan entre sí y cumplen unos objetivos. En muchos casos, tras determinadas acciones, diálogos y comportamientos, nos aportan enseñanzas. Nos transmiten un mensaje más allá de la propia historia que, como espectador, debes interpretar y decidir si encaja o no contigo. En otros casos, el anime refleja una realidad, la realidad de una sociedad con todas sus virtudes y especialmente sus defectos. En esto es en lo que nos vamos a centrar hoy, comparando una obra que definió una época en cuanto a animes deportivos y otra que podría haberlo hecho, pero que se queda a medias y acaba en el olvido. Nos remontamos al año 1990. El autor Takehiko Inoue daba un golpe sobre la mesa con una obra nueva que rompía con los esquemas de animes deportivos hasta entonces, Slam Dunk. Principalmente se diferenciaba del resto en dos vertientes. La primera es que lo normal en un Spokon es que el protagonista fuera un apasionado del deporte o un novato lleno de ilusión por conseguir X objetivo. En Slam Dunk, literalmente el protagonista suda del baloncesto y se une al club para ligar. El baloncesto no le interesa, de hecho lo odia porque los jugadores, dicho de manera vulgar, follan más que él. Luego ya sí que empieza a disfrutar, pero que una historia empiece así era algo, y de hecho sigue siéndolo, bastante inusual. El otro punto en el que se diferencia es en el tratamiento de personajes. Usan capítulos y capítulos para introducir, explicar y profundizar en los personajes. Inoue hace una psicología muy extensa de cada uno de los personajes y cuidada al más mínimo detalle. Marca mucho todas las personalidades, cómo se relaciona cada personaje con los demás, qué significa el baloncesto para cada uno, y algo que me gusta mucho es que todos se comportan de X manera porque han vivido X situaciones que les han llevado hasta ahí, ya sean lesiones, problemas de conducta, lo que sea. Algo les ha hecho apartarse del camino o ha cambiado su forma de ser, y esto no se olvida durante toda la serie. Siguen condicionados por esos errores del pasado y, aunque lo superen, no desaparecen, ya forman parte de sí, e influyen en su comportamiento evidentemente. Os voy a poner un fragmento del documental que le hicieron a Takehiko Inoue, en el que vais a ver por qué sus obras giran en torno a los personajes y no tanto a la historia, y por qué, gracias a esto, es la trama la que avanza sola. En la descripción tendréis el link al documental completo por si queréis echarle un ojo porque es muy interesante. その漫画って、僕にとってはですけど、そのストーリーはあんまりどうでもいいっちゃあれですけど、あんまり興味がないんですね。そのストーリー展開とかには。それはそのどう転んでいってもそのキャラクターたちにとってこう必然っていうか自然っていうか。そういうものであればドラマになるっていうかキャラクターさえ人間がちゃんと描けていればそれが何をしようが何もしまいがドラマになると思うんですね。だから結果的にストーリーになったっていうようなそういう作り方してます。Simplemente con esto quiero dejar claro que Slam Dunk triunfó porque además de acercar el baloncesto a un público que apenas lo tenía en cuenta, gracias al método de trabajo de Inoue mostraba unos personajes muy bien construidos. No es un anime perfecto, por supuesto, su humor es muy pesado a veces, la animación no ha aguantado bien el paso de los años, pero aún así, por su influencia y lo que he dicho antes, muchos lo consideran el rey o el padre del Spokon. Pero más allá de su influencia, por lo que estamos aquí es por lo que he dicho de sus personajes, y porque entre sus capítulos podemos ver perfectamente a la sociedad japonesa del momento. Veréis, a mí en principio no me mola demasiado el tema de los pandilleros y esas cosas. Creo que ha quedado ya algo obsoleto, algo atrás. Sin embargo, Slam Dunk salió en el año 90. Veníamos del pleno fenómeno yankee y de la sobrerepresentación de esta figura en cómics, series y demás, ya que la sociedad y sobre todo los medios de comunicación los consideraban un lastre y los trataban un poco como la peste. En el anime y el manga se empezó a representar con ese lado bueno, digamos, del compañerismo y del nosotros nos defendemos, no somos malos. Slam Dunk es una de esas series que se sumó al carro y puso ambas caras de la moneda en juego. Había pandilleros random brutos y bandas que no eran malas por naturaleza, simplemente tenían un sentimiento de pertenencia y de hermandad, y cuando se sentían amenazadas recurrían a la violencia.
Este, por ejemplo, es el caso del grupo de Hanamichi. Era lo que se llevaba en aquel entonces en el medio, y así se plasmó en el manga. Este es el ejemplo más claro, pero tiene muchas más dosis de realidad que te dejo a ti como espectador buscar cuando lo veas, si es que aún no has visto la serie. Ahora bien, tras poner a Slam Dunk como el papacito de los animes deportivos, toca hablar del que, seguramente sin pretenderlo, casi consigue lo mismo en la década de los 2000. Os presento, damas y caballeros, a Okiku Furikabute. Okiku Furikabute es una serie creada en el año 2003 por la mangaka Asa Higuchi y recibió su serie animada en 2007 de la mano del estudio A1 Pictures. El manga sigue en publicación, pero el anime no tuvo demasiado éxito, y a pesar de tener 2 temporadas, llevamos 10 años sin saber nada de posibles continuaciones, y sinceramente no creo que lo sepamos en muchos más. Okiku Furikabute es un anime de béisbol, donde un equipo de secundaria recién formado y que solo tiene chavales de primero quieren ganar el torneo. Bueno, no suena el argumento más convincente del mundo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué pienso yo que guarda tantas similitudes con Slam Dunk hasta el punto de haber dicho que podría haberse convertido en una especie de Slam Dunk moderno? Vamos paso a paso. Para empezar, una de las mayores desventajas que tenía este anime con respecto a Slam Dunk era que el béisbol no es un anime nuevo para Japón como era el básquet a principios de los 90. Es uno de los más practicados allí y poco tenía para sorprender. Así que tuvo que poner el foco en algo más, en algo diferente. Y eso fue en justamente los 2 mismos aspectos que destacaron en Slam Dunk: la psicología de los personajes y trasladar realidades sociales a su historia. En el caso que hemos visto antes, Takehiko Inoue se centró en la violencia y en el contraste de la imagen de los pandilleros. Esta vez, Asa Higuchi representa un problema muy serio que se daba entonces y que hoy en día se sigue dando y que tiene una repercusión social enorme: el acoso escolar. Sin entrar en detalles del porqué, digamos que el contexto es que Mihashi, el protagonista, es un chico tímido y entra en un equipo de béisbol de su instituto porque le encanta. Pero por situaciones familiares, digamos que sus compañeros no están de acuerdo con que él juegue, alegando que es titular por enchufe, que está ocupando el hueco de otra persona, que no vale la pena. Luego se demostrará que no es del todo así, pero le hicieron vivir en un auténtico infierno. Lo marginaron del grupo, le insultaron, le hicieron sentir que no valía nada. Y una de las situaciones que más le marcó fue el que nadie quisiera jugar con él, que su catcher no le hiciera señas, que su equipo no colaborara. No sentía realmente que perteneciese allí, aunque amase el béisbol y en el fondo él mismo apreciase a su equipo. Esto a la larga le provocó una autoestima muy baja, unos nervios horribles, una timidez exageradísima, desconfianza, siente que lo que hace está mal, que molesta a todos. Y nosotros lo vemos que ese trauma está ahí en toda la serie. Y esto hace que empatices un montón con Mihashi, que entiendas su actitud. No obstante, sí que es cierto que la mangaka quita un poco de hierro al asunto, por así decirlo, o intenta que no sea tan deprimente, va exagerando demasiado la personalidad de Mihashi. Digamos un poco de humor. Y ya saliendo un poco de esto y yéndonos a cosas un poquito más alegres, ¡los personajes tienen familia! ¡Y están vivas! Ahora en serio, las madres van a animarles a los partidos, hacen su grupito para hablar con otras madres de sus hijos y tal, y esto me ha gustado mucho. El ambiente de los partidos también es muy vivo, con música, con trompetas. ¿Y a qué viene todo esto después de hablar de todo lo de Mihashi, de su pasado y de tal? Pues a que la serie es muy realista y que no solo refleja lo malo, también refleja cómo es la atmósfera del Japón moderno y de las competiciones de secundaria actualmente. Además de que se tiene también muy en cuenta que los chavales no son más que eso, chavales de 15 años, y hacen bromas sobre quién saca más nota, quién menos, bromas sobre pajas, lo típico para chavales de secundaria. Bueno, hasta ahora todo bien, todo correcto, pero respecto al otro pilar en el que se ha querido sustentar la obra, que son sus personajes y la relación entre estos, hay que hablar un poco más y no tan bien como antes. Tenemos como relación principal, y la que va a hacer que avance la serie, la amistad entre Mihashi y Abe, su catcher. Bien,
Con estos dos no tengo pegas en líneas generales, se profundiza un montón, se nota que se aprecian mucho, aunque sí que es cierto que a veces es como que la relación avanza y el capítulo siguiente vuelve a un punto anterior, pero vamos, que en general estoy contento. ¿Qué pasa con el resto de personajes? ¿Qué pasa con el resto de relaciones? Pues que, aunque haya interacciones entre todos y que cada uno tenga cierto papel en la historia que desempeña, no se llega a profundizar plenamente en nada. Todo es muy superficial. Algunos planteamientos se quedan a medias. Imagino que en el manga han tenido más tiempo para desarrollarlo y quizás tiene que ver con el ritmo del anime. Es posible que tuvieran planeado contar más cosas sobre ciertas personas en una hipotética tercera temporada, pero es que, por ejemplo, no sabemos nada del excompañero de Abe, de la entrenadora, y la serie está acabada, es que no va a haber más temporadas. Quiero que si me intentas colar a un personaje y darle algo de importancia cuando no lo has hecho en toda la serie, me digas por qué. ¿Por qué me tengo que creer a ese personaje? ¿Por qué es relevante ahora? Hay un pavo que suele ser un 0 a la izquierda en todo el anime, pero ¡oh! En este partido tiene que sernos útil, pero no lo hemos desarrollado lo suficiente para que sus motivaciones lo impulsen a mejorar. ¿Qué hacemos? ¿Qué habilidad le damos? ¿Cómo justificamos que ahora se vuelva mejor? Cosquillas. Sí, cosquillas. Y aquí es donde falla Big Wind Up y Slam Dunk brilla, porque no solo mete personajes principales en la trama y los desarrolla a la par que esta, sino que también lo hace con muchos rivales, y eso hace que empatices con ellos y que haya momentos en los partidos donde realmente no vas con los protagonistas. Es que hay veces en las que quieres que gane cualquiera de los dos. Es una sensación muy guay. Otro punto en el que creo que la serie flojea y mucho es en su protagonista, Mihashi. Entiendo lo que ha querido hacer con él la autora y por qué es tan tímido, pero es que tiene cero carisma como protagonista. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para comparar, en el que muchos os tiraréis a morderme el cuello porque no a todos os gusta, pero voy a hablar de Deku, de Boku no Hero. Te caiga mejor o peor, es un prota del tipo tímido, al igual que Mihashi, pero este sí que tiene una evolución constante, tiene una personalidad muy bien definida y tiene momentos de todo tipo. Y lo más importante de todo, las experiencias que vive le hacen madurar. Le hacen madurar como personaje, como persona, como héroe, y esto no pasa con Mihashi. El avance que vemos es tan mínimo y tan irregular, es que llega a ser sumamente irritante. No es hasta el final cuando vemos por fin un destello de un Mihashi decente, pero es que justo entonces se acaba la serie. No me has terminado de desarrollar al personaje, y me da igual que es que hayan cancelado tu anime a la mitad, es que, vamos a ver, es que tenías que haberlo hecho antes, porque estamos hablando de un protagonista, no de un secundario. Así que básicamente es como un bucle de personaje llorica que avanza y retrocede en cuanto a madurez emocional, y eso me saca mucho de mis casillas. Entiendo que puede haber recaídas, pero no es el caso, y si veis el anime lo vais a entender perfectamente. Dicho esto, poco más tengo que añadir realmente. Le he metido bastante caña a la serie en este último tramo del vídeo, pero sí que es cierto que he ido a sacarle puntilla. Realmente a mí me ha gustado mucho, una cosa no quita la otra. Sigo recomendándola, por supuestísimo, porque me parece que hace cosas muy bien, que tiene momentos bastante chulos. El tema del acoso a Mihashi es espectacular, lo cuentan de manera impecable, así que no, Okiku Furikabute no es el Slam Dunk moderno, no es el mejor Spokon, no es la mejor serie, pero sí que es entretenida y para pasar un buen rato está guay, está bastante bien. Pues nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Me ha costado bastante trabajo hacerlo, así que agradecería muchísimo que dejarais vuestro comentario diciendo qué os ha parecido, si queréis más vídeos del estilo, qué otros animes os gustaría ver por el canal, no sé, lo que os salga del corazón latino. También podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo y seguirme en el resto de redes sociales. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo con más anime. ¡Hasta la próxima!